Buenos días, soy la doctora Alicia Martínez Bringas, subdirectora de Riesgos Volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y vamos a iniciar el curso, esta parte del curso, con conceptos básicos de vulcanismo. Bueno, pues a lo largo de la historia de la humanidad, las poblaciones que se encuentran asentadas cerca de volcanes que representan algún peligro han tenido que enfrentarse a los efectos de la actividad volcánica, ya que los volcanes peligrosos tienen un potencial muy grande para afectar la vida y las posesiones de las personas. Entonces, sus efectos realmente son devastadores. Y en México tenemos alrededor de 8,000 volcanes y muchas ciudades están localizadas cerca de volcanes que representan un alto nivel de amenaza para estas poblaciones. En México alrededor o tal vez más del 50% de la población vive cerca de uno de estos volcanes que son peligrosos para las poblaciones. Debido a los altos costos en vidas humanas, los costos de recuperación de las sociedades y los tiempos de recuperación, esto ha dado como resultado que la gente exija que haya una reducción más efectiva de los desastres. Y para ello, para poder hacer esta reducción, necesitamos conocer los fenómenos, que en este caso es el fenómeno volcánico, conocer su naturaleza, por qué se originan, en dónde y qué capacidad de destrucción pueden tener estos volcanes. Esto debido a que en muchas ocasiones los desastres se han originado por una incomprensión de la amenaza volcánica o porque la gente piensa que su volcán no ha hecho nada en mucho tiempo y por lo tanto no tiene el potencial de entrar en erupción como los volcanes que ellos ven que en este momento sí están en erupción. Entonces requerimos tener una percepción clara del tipo de volcán que tenemos cerca de nuestra población y qué alcances ha tenido en el pasado. Esto en función de que lo que un volcán hizo en el pasado lo puede repetir en el presente o hasta superar, ¿verdad? En un futuro. Entonces debemos lograr esta clara comprensión de lo que tenemos cerca de nuestras poblaciones. Entonces, en función de esto, pues tenemos que definir las fuentes de peligro, lo que es un volcán, y las manifestaciones volcánicas amenazantes producto de una erupción en ese volcán que tenemos cerca. Entonces, para esto empezamos. ¿Cómo se forman los volcanes? Bueno, pues nuestro planeta, la Tierra, está formado principalmente o en forma general de 3 capas. La más externa, que es la litosfera o corteza terrestre, esta es una capa delgada en comparación con las otras capas que está formada por roca sólida. Pero esta capa no está formada de una sola pieza, sino que se encuentra formada en grandes segmentos, que es lo que conocemos como placas tectónicas. Esta corteza descansa sobre una capa que se llama manto o astenosfera. Esta capa también es sólida, pero es viscosa y se encuentra a tales presiones y temperaturas que tiene un comportamiento dúctil, lo que le permite fluir, dando lugar a las corrientes a las corrientes de convección que se efectúan en esta capa. Y bueno, finalmente la última capa, la más interna, es el núcleo, que en general está formada de 2 partes, un núcleo sólido interno y un núcleo líquido externo. Bueno, pues entonces esta capa llamada manto se diferencia de la corteza y del núcleo porque en ella se lleva a cabo un comportamiento, esta tiene un comportamiento mecánico. Este comportamiento lo podemos asemejar a una olla de atole hirviendo, que el material que se encuentra cerca de la fuente de calor incrementa su temperatura y por lo tanto su densidad disminuye, haciendo que este material se eleve a la superficie
por efecto de la gravedad. Una vez que llega a la superficie, su temperatura disminuye, ya se alejó de la fuente de calor y por lo tanto se vuelve más densa y más pesada y nuevamente se va a la parte baja. Esto mismo ocurre con las corrientes de convección en la Tierra, ¿verdad? Y estos movimientos que se efectúan en el manto son movimientos muy lentos pero continuos y son los responsables de que las placas tectónicas se muevan, dando lugar a diferentes fenómenos. La forma en que estas placas tectónicas se tocan una con otra o sus fronteras pueden ser principalmente de tres formas. De transformación, cuando una capa se desliza con respecto a la otra. Divergente, cuando estas placas se alejan una de otras y por lo tanto entra material del interior de la Tierra, dando lugar a la formación de nueva corteza a través de cordilleras o dorsales oceánicas, es decir, son volcanes. Y por el otro lado, en el otro extremo de esta misma placa, tenemos los límites o fronteras convergentes o zonas de subducción. En esta zona, una placa se desliza por debajo de la otra. Entonces, ¿dónde se van a formar los volcanes? Pues los volcanes se van a formar como consecuencia de estos movimientos que se llevan a cabo en las placas tectónicas y asociados con estos límites. Esto es porque principalmente los divergentes y convergentes es sobre todo en el límite de tipo convergente, estas tensiones, estos esfuerzos que hacen que una placa se sumerja por debajo de la otra, va a dar como resultado grandes agrietamientos en la placa que se encuentra en la parte superior. Agrietamientos en la corteza terrestre que la van a traspasar completamente. Pero entonces los volcanes se van a formar asociados con estos tipos de límites de placas. Es decir, que los volcanes no van a salir arbitrariamente en cualquier parte de la superficie de la Tierra. Van a formarse siempre asociados con esos agrietamientos o separamiento, en este caso, de las placas tectónicas. Pero hay una tercera forma en la que se originan los volcanes y es a través de las llamadas plumas del manto o puntos calientes, hotspot en inglés. Estos puntos calientes son fijos. Estos se originan por alguna razón todavía no muy bien comprendida. Hay una zona que es un punto, no es una región, no es una zona grande, es un punto, claro, a la escala que tiene la Tierra, en donde por alguna razón todavía no muy bien identificada, este material alcanza una temperatura mayor que todo lo que tiene alrededor y por lo tanto su densidad es menor. Entonces, esto sube hacia la superficie a través de las plumas del manto, dando lugar a la formación de volcanes cuando encuentran una zona fracturada. Esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. El material del interior de la Tierra no fractura la corteza terrestre. Este material sale a través de fracturas preexistentes en la corteza. Y aquí vemos cómo se forman estos volcanes. Si vemos, aquí en estas flechas nos indican que la placa continúa su movimiento, porque el movimiento de las placas es continuo. Y estas plumas que tienen esta forma de actuar, como vemos en este diagramita, sube a la superficie y forma el volcán. Si nosotros vemos aquí el Kauai, dice que es el más viejo. Este es el ejemplo de las islas de Hawái, porque cuando esta pluma subió, esta zona del volcán se encontraba en este punto. Duró miles de años formándose este volcán, uno encima de otro, hasta que la pluma terminó su ascenso y la placa continuó
se formó una nueva pluma y dio lugar al siguiente volcán porque la placa ya se había movido del lugar de donde se había originado la pluma. Y así sucesivamente hasta que llegamos a los volcanes más jóvenes, que es el Hawái, que es el volcán que actualmente se encuentra en actividad. Bueno, en este videíto podemos ver las corrientes de convección, que son movimientos continuos pero muy lentos en la corteza, que dan lugar a la separación de las placas tectónicas y formando nueva corteza, y en el extremo contrario, la zona de subducción. Entonces aquí vemos cómo se está formando nueva corteza en esta zona de separación originada por las corrientes de convección, y vemos en el otro extremo las zonas de subducción, donde la placa que se está subduciendo tiene una densidad menor que la que compone el material que compone el manto. Por lo tanto, cuando llega a una determinada profundidad se funde y se eleva hacia la superficie, encontrando la zona asociada de fracturas debido a este movimiento y saliendo al exterior, dando lugar a la formación de un volcán. Entonces, ¿qué son los volcanes? Pues los volcanes no son más que los sitios, aberturas o grietas preexistentes por donde sale material que viene del interior de la Tierra. Parte de ese material se acumula alrededor del punto de salida, formando cerros o montañas que pueden alcanzar grandes dimensiones. ¿Y cómo funcionan los volcanes? Bueno, el material que viene del interior de la Tierra, el magma, es una mezcla de roca fundida y gases. Entonces su forma de funcionamiento la podemos asemejar a una bebida gaseosa en la que el gas está en solución debido a la presión a la que está envasada. Cuando nosotros quitamos el tapón, el gas empieza a separarse del líquido y sale al exterior arrastrando porciones del líquido en el que estaba contenido. Lo mismo ocurre con los volcanes. Si es una mezcla de roca fundida con gas, cuando el material empieza a subir hacia la superficie a través de las grietas preexistentes, empieza a disminuir su presión a la que se encontraba en el interior de la Tierra y por lo tanto a separarse el gas de esta roca fundida hasta que finalmente sale al exterior. Solo que en los volcanes vamos a tener dos tipos de magma. Un magma líquido en el que el material sube a la superficie en forma líquida por la temperatura a la que se encuentra sin detenerse en el camino, y el gas va a salir libremente hacia la superficie, y el otro material, que es la roca fundida, va a fluir a través de los flancos del volcán sin ningún problema. Pero tenemos otro tipo de magma. Este es el magma viscoso. Esto ocurre porque si por alguna razón el magma no puede salir porque la forma de las grietas no le permiten ascender rápidamente hacia la superficie, entonces el magma se va a quedar más tiempos en la corteza. La corteza tiene una temperatura menor, entonces su temperatura va a disminuir. En este momento que disminuye la temperatura, empiezan a cristalizar ciertos minerales que necesitan una temperatura mayor para poderse mantener fundidos. Van a empezar a cristalizar, haciendo que el magma se vuelva viscoso. Entonces el gas no va a poder salir libremente hacia el exterior hasta que se acumule una cantidad de energía necesaria para romper este tapón que le está estorbando al gas y salir al exterior a través de explosiones. Esta acumulación en la corteza es lo que llamamos la cámara magmática, que hemos escuchado este nombre. Entonces, vamos a tener volcanes activos y volcanes inactivos. Esto es, un volcán activo es aquel que ha mostrado algún tipo de actividad, por pequeño que sea, en al menos 10,000 años.
Ya puede ser que esta actividad sea histórica, en tiempos históricos, o que tenga 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 años de haberse efectuado. Entonces, esto quiere decir que el magma sigue fundido en su interior, mientras que los volcanes inactivos son aquellos que no han mostrado ningún tipo de actividad en más de 10,000 años. Esto quiere decir que este material, aunque tengamos una cámara magmática o sean nada más las grietas rellenadas por este material, han tenido el suficiente tiempo geológico como para haberse solidificado. Y entonces estas grietas podríamos decir que ya están selladas con este material que venía del interior. Pero hay volcanes que tal vez nosotros no hemos visto, no sabemos de su actividad. Esto solo lo sabemos a través de estudios geológicos que hayan tenido actividad hace 10,000 años, 8,000 años, 7,000 años, y por lo tanto mantienen el potencial de recibir nuevos aportes de magma del interior, ya que el material que se encuentra debajo de ellos todavía no ha tenido el suficiente tiempo para convertirse en roca. Por lo tanto, mantiene el potencial de recibir nuevos aportes y que este material que está aquí sea expulsado hacia el exterior, dando lugar a nueva actividad en este volcán que aparentemente no tenía actividad. Bueno, entonces, en función de la morfología de los volcanes y de su forma de actividad, los vamos a dividir en general en cono cinerítico, escudo, mar, estratovolcán, caldera y domo de lava. Los conos cineríticos son los volcanes más simples de todos. Estos son monogenéticos, es decir, que solo tienen una actividad en toda su vida. Tienen esta actividad de general de lavas muy fluidas, aunque pueden tener un cierto grado de viscosidad, pero su época de vida puede durar desde meses hasta algunos años, como tenemos el caso del Paricutín, que duró alrededor de 10 años su actividad. Estos volcanes no alcanzan grandes alturas y, y pueden estar asociados a otra estructura o pueden formarse aislados o pueden formar campos, como es el caso del campo Chichinautzin al sur de la Ciudad de México, el Paricutín y otros muchos campos que existen en México. En estos campos son zonas muy fracturadas en las que, pues sí, como el caso del Paricutín, este volcán nació, vivió alrededor de 10 años o un poco más, y finalmente sus fracturas podremos considerar, las que le dieron origen, ya están solidificadas. Sin embargo, al ser toda una zona en donde se encuentran estas fracturas, nos pueden hacer un nuevo volcán junto al Paricutín o en cualquier otra zona de esta gran área que forman los campos volcánicos monogenéticos. Aquí tenemos algunos ejemplos de otro tipo de estos conos en México. El volcán Escudo. Estos son volcanes muy grandes que están formados por lava fluida, basáltica fluida, pero también pueden tener un cierto tipo de viscosidad y pueden dar lugar a algunas pequeñas explosiones, erupciones explosivas pequeñas. Este tipo de volcanes son muy grandes, son los más grandes del mundo, como el Mauna Loa, que alcanza los 9,000 metros desde su base, porque tienen un periodo de vida bastante grande y la lava, como es un poco fluida, pues puede formar estos grandes cuerpos volcánicos. Aquí tenemos algunos ejemplos: el Cofre de Perote en Veracruz, San Martín y el Everman de las Islas Revillagigedo. Los mares, estos son volcanes bajos, pero con grandes cráteres formados por la explosión que se produce cuando el nivel freático de las aguas freáticas entra en contacto con algún cuerpo caliente. Produce una gran explosión que da lugar a estos grandes cráteres que en general presentan
una laguna en su interior, aunque hay algunos que ya no presentan esta laguna. Los estratovolcanes, estos son volcanes muy peligrosos, son grandes volcanes que tienen unos periodos de vida muy largos, de miles de años, de cientos de miles de años, algunos de ellos, y se forman en general por lavas viscosas, es decir, son volcanes explosivos. Este tipo de volcanes se llaman estratovolcán porque se forma un volcán, explota y se destruye parte de su edificio volcánico, pero la actividad continúa en esa misma época o en una época posterior, dando lugar a la formación otra vez, al crecimiento de este cono volcánico, hasta que llega a un punto de madurez y vuelve a entrar en erupción y vuelve a destruirse, y así sucesivamente a lo largo de toda su vida. Estos forman grandes conos de pendientes fuertes y son los que alcanzan, en comparación con los otros, grandes alturas. Luego tenemos las calderas. Estos son depresiones circulares o elípticas muy grandes. Su diámetro, el diámetro de estas calderas va de 1 a más de 100 kilómetros, por lo tanto no es fácil distinguirlos en el terreno y se forman por reservorios o cámaras magmáticas muy someras de lavas muy viscosas. Entonces producen grandes explosiones que producen estos grandes cráteres. Sus productos son los que todos conocemos como las canteras que se utilizan en la industria de la construcción. Esta roca que se utiliza para fachadas proviene de este tipo de volcanes, que es la riolita. Aquí tenemos algunos ejemplos en México, los azufres en Michoacán, la primavera en Jalisco o los humeros en Puebla, pero tenemos algunos otros más. Aquí con la escala que vemos aquí podemos darnos cuenta más o menos del diámetro que tienen estas grandes calderas. Y finalmente los domos. Estos están formados de masas pequeñas de lava, relativamente pequeñas en comparación con los otros volcanes, pero de lavas muy, muy viscosas que no les permiten fluir. Entonces, estos volcanes van a tener pendientes muy pronunciadas, por lo que también pueden sufrir derrumbamiento de estos domos. Estos domos, al ser tan viscosa su material, se van a constituir como verdaderos tapones en la salida del conducto, por lo que generalmente son destruidos a través de explosiones. Aquí tenemos el domo del Popo, un domo en Colima, y el domo del Chichón, que aquí en esta foto pues ya lo vemos erosionado, pero finalmente lo botó una explosión en 1982, dejando este cráter. Entonces las emisiones o las erupciones volcánicas van a resultar del ascenso del material que viene del interior de la Tierra hacia el exterior a través de fracturas preexistentes en la corteza terrestre. Entonces, estas erupciones van a ser emisiones de mezclas de magma y fragmentos de rocas de la corteza, porque el magma, al atravesar la corteza, va a arrastrar material que encuentra en este. Entonces, estos materiales son lanzados hacia el exterior con diferentes grados de violencia, y en función de esto tenemos las efusivas o hawaianas, estrombolianas, volcanianas, plinianas y ultraplinianas, y las freatomagmáticas. Las erupciones efusivas o hawaianas, esta es una erupción dominada por la salida continua de lava de baja viscosidad. Forman ríos de lava, como podemos verlos en esta imagen, y este material sale en forma suave, no produce explosiones y pueden durar desde meses hasta algunos años. Hace 2 años pudimos ver la erupción de La Palma, que tuvo este tipo de erupción, más o menos, combinada en ocasiones con la que sigue, pero pudimos ver su duración, que duró alrededor de 8 meses. La erupción estromboliana. Estas erupciones ya estaban producidas por lavas un poquito
más viscosas, por lo tanto ya producen explosiones que generalmente son intermitentes. Ocurre una y puede ser que a los minutos, horas ocurra otra y así sucesivamente, ¿verdad? Son erupciones que producen columnas eruptivas de hasta 3.000 metros de altura. Estas imágenes que están aquí abajo son del volcán Paricutín. Este tipo de erupciones en este tipo de volcanes producen lo que llamamos fuentes de lava, porque hay aportes en algún momento que la lava tiene una mayor viscosidad y produce estas columnas eruptivas. Es decir, que podemos tener una combinación de erupciones en un mismo volcán. La erupción vulcaniana. Este es un tipo de erupción explosiva bastante violenta que produce columnas eruptivas de 4 a 20 kilómetros de altura. Son eventos que ya tienen una duración bastante mayor con respecto a la estromboliana y que son muy destructivas. Luego continuamos con la erupción pliniana y ultrapliniana. Estas son eventos eruptivos muy grandes, muy explosivos, que producen columnas de más de 20 kilómetros de altura, es decir, que ya llegan a otras capas de la atmósfera. Por lo tanto, el material que arrojan se mantiene en la atmósfera por mucho más tiempo y viaja grandes distancias, que en ocasiones han provocado cambios en el clima. Este cambio es una disminución en la temperatura en algunos lugares, afectando principalmente a las cosechas, ¿verdad? Pero estos ya son afectaciones a nivel global. Este tipo de erupciones ocurren durante un tiempo bastante prolongado para dar lugar a estas grandes columnas. Y finalmente la erupción freática y freatomagmática. Estas ocurren cuando el agua de nivel freático entra en contacto ya sea con el magma o con algunas rocas calientes que se encuentran en el interior de la corteza, cuyas temperaturas son muy elevadas, más de 1000 grados centígrados, provocando que esta agua se transforme instantáneamente en vapor, produciendo estas explosiones. Aquí tenemos una tabla en la que podemos ver el tipo de erupción, ejemplos de volcanes que han presentado este tipo de erupción, el tipo de magma que las originó, que aquí nos dice frío, menos de 900 grados, que pues realmente no es frío, pero es frío para la temperatura a la que está el magma en el interior de la Tierra, la tipo de actividad efusiva, si las lavas pudieron fluir o no, la explosividad que presentaron y las formas volcánicas que generaron. Bueno, pues el tamaño de una explosión se mide a través del índice de explosividad volcánica o BEI por sus siglas en inglés. Este índice va de 0 a 8, 0 para las hawaianas, que no son explosivas, hasta 8 para las ultraplinianas. Pero este índice de explosividad no se puede determinar en forma muy sencilla. Son muchos factores los que se deben tomar en cuenta, como es la altura de columna, el material que expulsó, la energía térmica, la energía sísmica, la energía cinética, etc. La distancia hasta donde llegaron los fragmentos, son muchos factores los que se toman en cuenta para determinar la intensidad o la magnitud de una erupción. Bueno, entonces durante las erupciones, este material que sale al exterior sale en diferentes formas. Cada una de estas manifestaciones se considera como un elemento independiente que se analiza independientemente de los demás. Y cada uno de estos elementos constituye un peligro volcánico. Y entre los más importantes tenemos el flujo de lavas, la caída de piroclastos, los flujos piroclásticos, lahares, derrumbes, gases y tsunamis. Entonces, los flujos de lava. Esta es la manifestación volcánica más conocida por la gente. La gente siempre que piensa en un volcán, piensa en la lava, aunque realmente la lava presenta poco peligro
para las personas. En esta imagen podemos ver aquí a la gente viendo cómo avanzan estos flujos de lava, ya que su velocidad es muy baja y conforme se va enfriando, pues va disminuyendo todavía su velocidad. Sin embargo, para las construcciones, para toda la infraestructura, es totalmente destructiva. La caída de ceniza o tefra. Durante las erupciones, sobre todo las explosivas, se lanza muchísima cantidad de material hacia el exterior en diferentes tamaños. Los tamaños más grandes pues van a caer cerca del volcán y los más finos se van a mantener en la atmósfera por un determinado tiempo, afectando al mayor número de gente y las zonas, las áreas mayores. Este peligro realmente depende de la distancia a la que estemos y la densidad del material, la cantidad de material que llegue será la afectación que nos provoque, ¿verdad? Pero realmente su afectación no es tan letal, podríamos llamarla, como la de los otros peligros volcánicos. Y mañana hablarán especialmente de este peligro. Los flujos piroclásticos. Los flujos piroclásticos son uno de los fenómenos más destructivos que puede presentar un volcán. Se originan cuando por alguna razón la columna que iba hacia arriba colapsa. Y entonces, en vez de ir hacia arriba toda la columna o parte de ella, se va por los flancos del volcán, no necesariamente por las barrancas, se va por cualquier parte del flanco del volcán. Y entonces, así como vemos la columna que iba hacia arriba, en la misma forma, con las mismas temperaturas que va de 100 a 1000 grados centígrados y las mismas velocidades, se va sobre los flancos del volcán, cubriendo áreas y destruyendo todo a su paso. Luego tenemos los lahares. Estos se forman porque los volcanes tienen una gran cantidad de material suelto en sus flancos y durante una erupción hay más aporte de este material suelto. Y cuando tenemos sobre este material suelto algún aporte importante de agua, ya sea que venga de la lluvia, de algún lago cratérico, del deshielo de un glaciar, etcétera, entonces este aporte se mezcla con este material que se encuentra suelto o con el material que está cayendo y se forma una mezcla parecida al concreto de la construcción. Rápidamente toma esta densidad y fluye, fluye a través de las barrancas del cuerpo volcánico. Puede alcanzar velocidades de 40 a 100 kilómetros y extenderse a distancias de hasta 20 kilómetros. Son muy destructivos, arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Pero estos pueden originarse durante una erupción o aun cuando el volcán no esté en erupción. Con todo ese material que tienen los volcanes, pues si llega el aporte de agua y tiene la capacidad para deslizar todo este material suelto, se van a originar aun cuando el volcán no esté en erupción. Las avalanchas o derrumbes, estos son grandes deslizamientos que pueden ocurrir en un volcán producidos por la inestabilidad de uno de sus flancos. Aquí vemos una animación de este tipo de fenómenos que ocurren en el monte Santa Elena. En esta gráfica podemos ver cómo se encontraba el volcán en un inicio y cómo quedó después de este avalancha o derrumbe. La mayoría de los estratovolcanes han sufrido al menos un evento de este tipo a lo largo de su historia. Aquí vemos el mapa del volcán Popocatépetl, donde toda esta zona amarilla es el depósito que dejó un evento de este tipo. Y también podemos ver todas las poblaciones que se encuentran asentadas sobre este depósito. Y este es el mapa de peligros del volcán de Colima y toda esta zona amarillita corresponde al depósito que dejó un evento de este tipo. Podemos ver aquí la gran cantidad de material que
son capaces de llevar estas avalanchas, son muy móviles, avanzan a grandes velocidades, por lo que provocan la destrucción total de todo lo que encuentran a su paso. Los gases, como decíamos que el magma está compuesto por roca fundida y gases, los gases volcánicos tienen una gran variedad de contenidos, entre los que destacan el dióxido de carbono y el dióxido de azufre. El dióxido de azufre, cuando se mezcla ya sea con la humedad de la atmósfera o con alguna lluvia que esté ocurriendo en el momento en que salen, se transforma la transforma en lluvia ácida, lo cual es corrosivo y afecta a las cosechas, acaba con ellas. Y el dióxido de carbono, este puede salir en cualquier momento de un volcán, aunque el volcán no esté en erupción, y este es un gas muy pesado que viaja a nivel del piso y puede acabar con la vida porque es letal para la gente y los animales porque nos mata instantáneamente por asfixia. Y los tsunamis. La mayoría de los tsunamis, como todos sabemos, se originan por sismos. Sin embargo, también los volcanes pueden dar origen a la formación de tsunamis, ya sea por las explosiones, colapsos, hundimientos, deslizamientos, lahares, todo aquello, o la onda de choque, todo aquello que provoque un movimiento, una inestabilidad en el nivel del agua del mar. Aquí tenemos un ejemplo que ocurrió en enero de 2022, del año pasado, en la erupción del volcán Tonga, que provocó un tsunami que llegó hasta Perú, Escocia y Alaska, provocando la muerte de 2 personas en Perú. Entonces, también tenemos tsunamis producidos por los volcanes. Entonces, los peligros volcánicos se pueden dividir en directos e indirectos. Los directos son aquellos que ocurren durante la erupción y los indirectos son los efectos colaterales de la erupción, como son los lahares fríos, deslizamientos, aunque no haya actividad, el material suelto puede deslizarse y provocar una inestabilidad, de llevarse comunidades, etcétera, los tsunamis, la lluvia ácida, las cenizas en la atmósfera y como consecuencia de todo esto, hambruna y epidemias. Aquí tenemos una tabla en la que podemos ver los periodos o las distancias en promedio en todo el mundo en que se han experimentado los efectos, el promedio y el máximo registrado de los diferentes peligros volcánicos, así como del área afectada y la velocidad con la que se han manifestado, así como las temperaturas. En esta otra tabla podemos ver los periodos de alerta para cada uno de los peligros volcánicos, es decir, el tiempo que tenemos para ponernos a salvo, la capacidad que tienen de causar daño cada uno de ellos y la probabilidad de lesiones severas o muerte. Aquí tenemos el tipo de daño que podríamos esperar en forma general de cada uno de los peligros volcánicos. Roturas de cristales, puede ser por las ondas de choque, envenenamiento, por los gases volcánicos, contaminación del aire, etcétera, ¿verdad? ¿Qué daños nos pueden causar cada uno de ellos? Y aquí tenemos algunas de las erupciones que causaron un gran número de víctimas en la historia. No son todas, estas solo son algunas. Aquí tenemos el número de muertes, el volcán que causó estas muertes, las fechas y la principal causa de muerte, es decir, el principal peligro que produjo estas muertes. Aquí tenemos 2,000 muertos por el Chichón en México en 1982, siendo el principal peligro que causó estas muertes los flujos piroclásticos. Y bueno, pues finalmente la actividad volcánica puede tener efectos destructivos. Los volcanes tienen un gran potencial para poder destruir y se ven terribles en el momento de una erupción. Pero si nosotros conocemos cómo es nuestro volcán, qué capacidad, qué ha hecho en el pasado para saber qué podemos esperar en el futuro,
qué probabilidades tiene de erupción, cuáles son las zonas que ha afectado. Aquí nos lo representa a través como de una entrevista para nuestro volcán, hay que conocerlo. Entonces vamos a lograr poder convivir con él y sobre todo saber qué capacidad muestra nuestro volcán para poder tomar las medidas necesarias de prevención hacia cada uno de estos peligros que estamos enfrentando al vivir cerca de un volcán, que si son muy destructivos, también nos proporcionan muchas cosas buenas, ¿verdad? Buen clima, agua, tierras fértiles. Por eso vivimos cerca de los volcanes. Entonces vamos a aprender a convivir con ellos y tomar las medidas necesarias en caso de erupción. Y pues eso es todo. Muchas gracias.